Hola, 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 hola. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Quienes estén conectando me dicen si me escuchan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta charla del día de hoy. Vamos a hablar qué es la espiritualidad y qué es la religión. ¿Qué diferencia hay entre espiritualidad y religión? Soy un poquito disfónica porque he estado ayer y hoy trabajando todo el día en taller, entonces me van a sentir un poquito disfónica. Entonces, porfa, me dice si me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. ¿Y me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Muy bien. Muy bien, vamos entonces a esperar, mis hermosos divinos, que se conecten para dar inicio a... Aquí estoy organizando. Bien, que no me dé la luz en la cara, porque me encandelicho. Muy bien, vamos entonces a esta noche a hablar sobre espiritualidad y religión y cuál es la diferencia que hay entre la espiritualidad y la religión. Sobre todo porque son dos conceptos que tendemos muchísimo a confundir. Gracias, Estefa. Aquí voy viendo que se van conectando. Gracias, gracias por estar aquí y por compartir este espacio conmigo. Que podamos hablar un rato sobre espiritualidad y religión. Además porque es un tema que está un poco de moda. Eh, Hola Steven, qué rico verte aquí. Yo también te amo, mi amor. Además porque es un tema que está de moda. Hoy en día estamos hablando mucho de espiritualidad, pero no sabemos qué es la espiritualidad y tiene mucho que ver con ese despertar de la conciencia. Entonces creemos que el despertar de la conciencia está relacionado con la religión y que religión y espiritualidad es lo mismo y no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Puedo ser religioso y puedo ser no espiritual. Y puedo ser espiritual y no necesariamente tengo que ser religioso. Entonces, para que podamos entender qué es y por qué hay tanto ataque hacia este tipo de trabajo que nosotros hacemos, este tipo de trabajo que hacemos muchas de las personas que estamos despertando nuestra conciencia, porque hay tanto ataque hacia la meditación, hacia las visualizaciones, hacia el poder de las afirmaciones, hacia todas estas cosas que nos permiten a nosotros crear una conciencia nueva, para todas estas cosas que hacemos y que nos permiten crear una conciencia nueva y que nos llevan solo a través de un camino para el despertar y para poder reinventarnos. Entonces, estamos esperando aquí un poquitico. Vamos a ver quién más se conecta, porque hoy vamos a hablar de espiritualidad y religión. Gracias, maestra. Ay, qué rico. Aquí están los de Cartago. Aquí tengo otra mitad de Cartago aquí en la escuela. Aquí están conmigo. Además porque hemos estado ayer, hoy y mañana. Todo el día estamos terminando la formación de terapia del amor. Entonces aquí hay muchas personas de Cartago que están terminando la formación. Entonces, por eso me agotaron mi voz hoy. Hoy abusaron de mí. Queridos amigos de Cartago, Angeli y Karen, abusaron de mí hoy. Me aprovecharon y estoy difónica. Fue un trabajo muy bonito el día de hoy. Así que, bueno, vamos entonces a empezar con las personas que hay hoy, con los que ya están conectados. Vamos entonces, primero, vamos a mirar, vamos a definir el concepto de religión. Ese concepto de religión. ¿Qué es religión? Religión es el conjunto
A ver, la palabra religión viene etimológicamente de la palabra religare. Religare es unir, religare es unir. Entonces, la religión es la unión. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la religión es la unión, entonces que es un sistema que se une alrededor de unas creencias y por lo general la religión es cultural, o sea que tiene mucho que ver con el conocimiento colectivo, con la unión colectiva de un grupo de personas que piensan, sienten sobre un tema que se unen a través de una creencia. O sea que la religión está relacionada con las creencias, con todo lo que yo creo. Entonces, son personas que se unen alrededor de una creencia que han construido colectivamente y que se unen generando como una posición de verdad hacia lo que digo y hacia lo que hacemos, hacia lo que pensamos y sentimos de manera colectiva. Entonces es colectivamente yo me uno a un grupo de personas que piensan, sienten y actúan igual de acuerdo a una filosofía de vida. Entonces se unen y forman la religión. Entonces nos podemos encontrar alrededor de esto religiones que están unidas. Entonces por eso empezó a crearse, pues al inicio, hace algunos años, solo existían conceptos religiosos alrededor, por ejemplo, de la Iglesia Católica, y a través de toda la revolución que hubo sobre la Iglesia Católica aparecieron lo que llamó el protestantismo. Entonces, algunas personas que empezaron a creer de manera diferente hacia cómo se manejaba la religión católica, entonces empezaron a crear algunas disidencias de la religión católica y se empezaron, y es cuando aparecen los protestantes, y ahí es cuando aparecen el cristianismo, cuando aparecen las religiones diferentes de la religión católica. Durante muchísimo tiempo nosotros estuvimos dirigidos, y la religión hace algunos años, hace tiempo atrás, o sea, realmente si nos vemos atrás, vemos que no es como hace mucho. O sea, algunos años atrás existía solo la religión católica, y en esta parte nuestra, para nuestra cultura latina. Entonces, lo único que era importante era la religión católica, y desarrolló un poder enorme en algún momento. Entonces, era lo que dijera la religión, entonces cogió muchísima fuerza. Después vienen algunas disidencias alrededor del proceso de la vida católica, y empiezan a aparecer algunas religiones que empiezan a decir: yo no estoy de acuerdo con el catolicismo, yo creo que... Y entonces se formaron otras religiones con otras creencias, con otras variables a lo que nos explicaban, a lo que nos decían nuestra creencia católica. Entonces, religión es eso, es la unión de una filosofía alrededor de un grupo de personas que piensan religiosamente y que está transversalizado con la cultura. ¿Pero qué es espiritualidad? Pues la espiritualidad viene de espíritu, de espíritu. Entonces, ¿y qué es el espíritu? El espíritu es la luz, el espíritu es Dios, el espíritu es la conciencia divina, es la divinidad. Ese espíritu es lo que todos llevamos dentro, es lo que hay dentro de nosotros, que está justo en nuestro corazón. Entonces, la espiritualidad que viene de espíritu nos dice que lo que es espiritual es el encuentro conmigo. O sea, la espiritualidad es el encuentro con mi interior, es el regreso a mi interior, a encontrarme con mi yo real. ¿Y cuál es mi yo real? Mi yo real es el amor, que habita en nuestro corazón. Ese es mi yo real, es la verdad de la que hablaba Jesús, de lo que habla Krishna, de lo que habla Buda y de lo que habla todos estos maestros espirituales que han trascendido
y que hoy en día se convierten en ejemplo de vida para nosotros, como Jesús, como Krishna, como Buda, como Mahoma y como otros maestros espirituales que han trascendido y han llegado a esa espiritualidad. Entonces, religión es el encuentro a través de las creencias, es la unión colectiva, nos formamos, decimos creer católicamente, decimos creer de acuerdo, entonces se formaron diferentes iglesias. Hoy en día el tema con la religión es que hay muchas religiones y espiritualidad es el encuentro que yo tengo conmigo mismo, o sea que es el regreso al yo real. La espiritualidad es el regreso a mi yo real, a mi verdad, a la verdad que es el amor, a esa trascendencia que tiene que ver con encontrarme a mí mismo con mi realidad y con mi yo real, que es el amor. Entonces, la espiritualidad es el regreso al mundo interior, mientras que la religión es una unión de conceptos que se unen personas, yo creo como tú, y 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 nos unimos todos alrededor de esa creencia. Eso es religión. ¿Cuál es el problema con ser espiritual y con ser religioso? Entonces yo puedo ser religioso y no necesariamente porque yo sea religioso soy espiritual, porque la religiosidad está determinada por el ego. Todo lo que son creencias, todo lo que son pensamientos, son determinados por el ego. Entonces, ¿cuál es el riesgo que nosotros corremos en los procesos religiosos donde no hay espiritualidad? Con esto no quiero decir que no existan personas que sean religiosas y que no sean espirituales. Sí hay, porque sí me las he encontrado. Me he encontrado personas que pertenecen a una doctrina, a una filosofía religiosa, y los he encontrado con y los he encontrado siendo totalmente espirituales, hablando, pensando y sintiendo de la misma manera que hablamos, pensamos y sentimos sobre todo lo que nosotros estamos entregando en la Escuela del Amor, que es la conciencia del amor. Pero he encontrado personas que son solamente religiosas y nada espirituales, pero que se amparan en el concepto de la religión a la que pertenecen y creen que por estar en la congregación, en ese concepto filosofal, en esa unión en donde nos unimos a pensar, sentir, actuar de acuerdo a esta doctrina, creemos que por pertenecer a esa iglesia yo ya me salvé. Eso no es verdad. Tú puedes pertenecer a una religión y no necesariamente vas a ser espiritual. Y puedes pertenecer a una religión y puedes ser espiritual. Pero lo más maravilloso de esto es que para ser espiritual no tienes que ser religioso. No es necesario ser religioso. Estefanía dice: la espiritualidad, regreso al mundo interior. Así es, total. La espiritualidad es el regreso al mundo interior. Entonces, yo puedo ser espiritual sin necesidad de estar en ninguna religión. Sí, eso sí es verdad. ¿Necesito estar en una religión para ser espiritual? No, no necesitas estar en una religión para ser espiritual. Necesitas solo regresar a tu mundo interior, estar en tu mundo interior, conocerte, saberte cómo piensas, cómo actúas y actuar, pensar y sentir desde el amor. Eso sí es espiritualidad. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que hay a través de los mundos religiosos? Que corremos un riesgo enorme, crear un ego espiritual. ¿Por qué es un ego espiritual? Porque como es basado en creencias, que son doctrinas que no se aplican a la vida diaria, que no hacen la acción, entonces te puedes encontrar con una persona que se sabe al derecho y al revés la Biblia, y que recita todos los versículos y que se sabe
todos los versículos, y te puedes encontrar con una persona que se conoce el Bhagavad Gita, y te puedes encontrar con una persona que conoce toda la filosofía de Buda, y puedes encontrarte con una persona que es seguidora de Jesús, pero que no tiene interiorizado esas enseñanzas. Porque tú te sepas, porque tú conozcas toda la Biblia y que sepas en dónde están todos los versículos, no te hace espiritual. La espiritualidad primero inicia con el conocimiento interior del yo real, y el yo real es el amor. Ese es nuestro primer trabajo, conocerme quién soy, de dónde vengo, cómo llegué aquí, quién es mi verdadero Padre, cómo es la vida desde el Padre. Y mi verdadero Padre es Dios, y la naturaleza de ese Dios es el amor. Entonces, si yo soy hijo de ese Padre, si yo soy hijo de Dios y Dios es el amor, pues yo soy el amor. Mi tarea es descubrir qué es lo que hay en mí que yo no puedo pensar, sentir y actuar desde la realidad que soy, desde ese amor que soy. ¿Qué es lo que hace que yo no pueda actuar así y que no haga las mismas acciones que nos enseñaron nuestros maestros espirituales como Buda, Krishna, Jesús y otros maestros espirituales que vinieron a mostrarnos cómo se regresa al amor y cómo se vuelve al camino del conocimiento interior, cómo nos volvemos a nuestro interior? Aquí hay, dice Jenny, Andrea dice, ¿y cómo se regresa a ese mundo interior? Muy bien, ya ahorita te voy a explicar, Jenny. Te voy a explicar cómo regresamos a ese mundo interior. Si van haciendo preguntas, por favor, me las van marcando y me las van dejando ahí para poder luego al final explicarles cómo darles las respuestas de lo que ustedes me van diciendo. Entonces, una persona... ahora voy a hablarles de algo que nosotros hablamos en la Escuela del Amor, que es la filosofía y el estilo de vida que nosotros estamos construyendo en la Escuela del Amor. La filosofía que nosotros estamos construyendo en la Escuela del Amor es la filosofía del amor. Se llama conciencia del amor o conciencia crística o conciencia Buda o conciencia de Krishna. Es lo mismo porque está basado en el amor. Esta conciencia del amor, que es la conciencia crística, es el yo real, es la verdad que soy yo, que habita en mi corazón. Pero para yo poder conocer ese yo real, necesito saber qué hay en mi mente, que es el yo mental. Y todos los conceptos que yo he construido en mi mente que me impiden encontrarme con mi yo real, porque es mi mente la que me dice que no, es mi mente la que no me permite llegar a esa conciencia de amor que habita dentro, absolutamente dentro de mí, y que es la que guía la vida mía, que es la que guía mi destino. Pero como yo estoy en la mente, 100% en la mente, no tengo conciencia de ese yo real que es el amor. Entonces la conciencia del amor es la verdad que soy. La conciencia del amor es el amor que habita en mí y que yo no actúo de acuerdo a él por todo lo que tengo enredado en mi mente, mejor dicho, por toda la mierda que tengo en mi mente. No me permite llegar y bajar a mi corazón a encontrarme con este estado totalitario que soy yo. Entonces, como nosotros perdimos esa conexión con el amor, como perdimos ese encuentro con ese yo real, en algún momento de nuestro proceso de infancia, cuando nacemos, pues nacemos siendo puros, cuando nacemos siendo totalmente perfectos. Y esa perfección que nosotros somos, la perdimos en nuestro proceso de infancia. ¿Por qué? Porque cada acción de dolor, de sufrimiento, de desvalorización que nosotros tenemos en nuestro proceso de crianza, vamos perdiendo la luz. Es como si poco a poco, con cada acción desvalorizante,
vamos perdiendo esa luz y vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo esa luz, y cada vez vamos aprendiendo algo que no somos, que es a lo que nosotros llamamos conciencia del miedo. La conciencia del miedo es lo que está aprendido y que está instalado en nuestro guión mental personal. Esa conciencia del miedo es lo que aprendimos. En el mismo instante en que nosotros nacemos, se abre esa conciencia del miedo, y es ahí donde se nutre nuestro ego de esa conciencia del miedo. Entonces, como empezamos a creernos y empezamos a perder esa luz y empezamos a actuar de acuerdo a una personalidad que no somos, empezamos a competir, empezamos a buscar ser aceptados, empezamos a buscar ser aprobados, empezamos a buscar a competir, empezamos a buscar ser perfectos, empezamos a buscar ser adecuados porque nos sentimos insuficientes. Entonces, en ese camino donde perdimos esa luz, empezamos a buscar esa luz por algún lugar y encontramos un buen lugar para encontrar esa luz, y es la religión. Entonces, la religión es creada por la conciencia del miedo. Es literalmente creada por la conciencia del miedo, y es allí donde aprendimos un Dios que castiga, es allí donde aprendimos un Dios que nos regaña, es donde aprendemos un Dios que nos castiga, es un Dios juzgador, donde aprendemos, es allí en la religión donde aprendimos un Dios que está todo el tiempo con un palo y que tiene una barba grande y que nos vigila y que todo el tiempo está mirando cuáles son las acciones que hacemos, y ese Dios que nos juzga, ese Dios al que nos enseñaron a temerle. Y entonces aprendimos una acción que encontramos en la vida religiosa, y es que hay que temerle a Dios. Y es que hay que temerle a una ira de Dios. Y entonces aprendimos el Dios del miedo. Entonces entramos y no hacemos cosas por conciencia, sino por miedo. Entonces no matamos por miedo, entonces no robamos por miedo. Entonces buscamos en ese instante entonces esa perfección de un Dios que juzga, que señala, que critica, que condena, cuando no es verdad, cuando Dios no es así, cuando para Dios todos somos hijos de Él. Para Dios todos somos hijos y todos pertenecemos, con acciones buenas y con acciones no tan buenas. Dios, ese Dios de amor, es el que habita en nuestro corazón. Pero la religión, en las creencias y la forma en que nos encontraron y nos entregaron a nosotros esa convicción de amor, esa convicción de Dios, ese conocimiento de Dios donde hay que tenerle miedo, que Dios no le gusta, que a Dios no le agrada, y eso no es cierto. Nosotros somos afectos a Dios, nosotros le agradamos a Dios, todo el tiempo le agradamos a Dios, pero somos nosotros mismos los que no nos agradamos a nosotros mismos, y nos enseñaron a culpar, nos enseñaron a que ese reconocimiento teníamos que tenerlo a través de ese Dios que es barbudo y que está arriba en el cielo dando látigo, cuando eso no es verdad. Dios es absolutamente, totalmente un Dios de amor, un total Dios de amor, y Dios absolutamente nos ama a todos. Aunque tú cometas errores, siempre está ahí para amarte. Aunque te equivoques, está ahí esperándote todo el tiempo. Dios todo el tiempo te está esperando para que tú regreses a Él, para que le abras el corazón y para que le permitas que Él sea el protagonista. Pero no hay que buscar a Dios lejos, porque Dios está en tu corazón. Y claro, nos enseñaron que Dios había que buscarlo lejos de ti. Y nos enseñaron que había que ir a la iglesia a buscar a Dios, y que solo podíamos tener encuentros con Dios cuando estábamos en las iglesias,
Y quizás teníamos que tener afectos hacia el pastor o hacia el sacerdote, para que él, a través de la gracia del pastor o del sacerdote o el líder espiritual, nosotros pudiéramos tener una consideración para que Dios pudiera fijarse en nosotros y nos pudiera mirar. Porque claro, nos enseñaron que Dios había que buscarlo afuera, que era que estaba afuera, en algún lugar fuera de ti. Pero en el mundo espiritual, en la espiritualidad entendemos que Dios inicia contigo y termina contigo. Y que Dios está dentro de ti y está fuera de ti. Que está dentro tuyo y alrededor tuyo. Eso es la espiritualidad. Pero no podemos encontrarnos con ese estado real que somos si nosotros no nos encontramos a nosotros mismos. Si nosotros no sabemos reconocer desde nuestra fuerza interior que soy el amor y que soy una expresión magnífica y divina de Dios, porque soy hecho a imagen y semejanza de Él, y que cuando Él me creó a mí, me puso su chispa divina y me la entregó a mí. Pero como fui criado por un mundo, por un entorno que vive en la conciencia del miedo, como fui criado por un mundo que vive en esa conciencia del miedo, ese mundo, ese entorno hizo que yo perdiera mi luz y que empezara a buscar ese tesoro que habita dentro de mí, que empezara a buscarlo fuera de mí, cuando no es verdad. No tienes que buscarlo fuera de ti. Tienes que buscarlo dentro de ti. Y cuando tú lo encuentres dentro de ti, se te será súper fácil verlo en el otro. Entonces para ti va a ser muy fácil ver a Dios en ese otro que está al frente tuyo. Y podrás ver al Dios que habita en el ladrón, en el asesino, en el violador, en el señor de la esquina. Podrás ver a Dios en cada expresión que existe. Y podrás ver a Dios en el árbol. Y podrás ver a Dios en las flores. Y podrás ver a Dios en la luna. Y podrás ver a Dios en el sol. Y podrás ver a Dios en las montañas. Pero no podrás verlo si tú no lo ves dentro de ti. Porque nos enseñaron a creer que nosotros no éramos dignos de Dios. Que para poder ver a Dios teníamos que ser dignos, cuando ya somos dignos, porque somos dignos hijos de Él. Solo que como no sabíamos que éramos hijos de Él, vivíamos en una completa y absoluta oscuridad que proviene de esa conciencia del miedo. Y esa conciencia del miedo que habita en el mundo de las religiones, de creencias que dicen que Dios está afuera. Y entonces en ese mundo de las religiones separa, las religiones, en el mundo de la religión separa. La religión hace que las personas que se congregan creen que son yo, que pertenezco a esta congregación, yo soy la única que tiene la razón. Y entonces separan la otra congregación. Ustedes están equivocados, el verdadero Dios está en la creencia nuestra. Y pueden haber, y hay guerras. Por eso existen las guerras. Hay guerras por creencias religiosas. ¿Cómo puede ser posible que yo, a través de una creencia religiosa y de una congregación en donde yo pueda matar por creer, por demostrar que yo tengo la verdad, cuando es imposible matar? Porque cuando tú matas, estás matando al Dios que todas las personas llevamos dentro. Cada uno de nosotros tenemos un Dios interior. Y cuando tú le haces daño a ese otro ser humano, le estás haciendo daño al Dios que está dentro de él. Pero yo, ¿por qué no lo puedo ver? Porque estoy dormido. Porque estoy dormido. Y la religión nos duerme. La religión nos duerme. ¿Para qué? Para que tú no puedas ver. Y ahí es donde sale el ego espiritual. Entonces nos encontramos con muchas personas que dicen, es que yo soy muy espiritual. ¿Y tú por qué eres? Porque yo rezo todos los días. Reza todos los días, pero las acciones son
separatistas, las acciones son juzgadoras, las acciones son críticas, las acciones no tienen absolutamente amor hacia el otro, no hay vida presente, viven en el pasado, juzgan, señalan, tienen odio, tienen resentimiento y dicen que son espirituales porque rezan y dicen que son espirituales porque van a una iglesia. No, la espiritualidad no tiene nada que ver con que tú te congregues. Es muy posible que dentro de una congregación religiosa te puedas encontrar con una persona espiritual. Sí, eso es muy posible. Yo las he visto. Yo he encontrado personas muy espirituales dentro de una congregación religiosa. ¿Por qué razón? Porque toman la palabra como agua viva. Toman la palabra como agua viva y se la beben y permiten que ese conocimiento que tiene la escritura, ya independientemente de cuál libro sea, si sea la Biblia o el Bhagavad Gita o el Corán o cualquier libro que hable sobre la información y la filosofía de Dios del regreso al amor. Entonces, cuando usted empieza a leer ese libro y lo mira con respeto, y lo mira con muchísimo, muchísimo respeto, en ese instante, cuando tú bajas la cabeza hacia la lectura y le pides a Dios que sea Él el que te guíe, entonces tal vez puedas beber el agua que dice la Escritura. Y cuando tú bebes el agua, estás bebiendo la palabra de Dios. Estás bebiendo el Espíritu de Dios. Y cuando tú bebes ese Espíritu de Dios, entra a tu corazón. Y eso que estás bebiendo se conecta con tu corazón. Y eso que está en tu corazón hace que explote y puedas sentir el Dios que hay dentro de ti. Porque saliste de la cocorota, saliste de esta cabeza de prejuicios, de esta cabeza estructurada, que no es más que el ego, porque esta estructura, hay tantas creencias y hay tanta lealtad hacia las religiones, hay tanta lealtad hacia las estructuras de las creencias que hablan sobre el Dios y sobre el encuentro con Él, que desestructurarse de ahí no es fácil. Entonces, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, nada. El encuentro que tú tienes con Dios es personal y te hace espiritual cuando tus acciones son coherentes, cuando lo que tú haces, piensas y actúas es coherente con el amor. Pero el amor no juzga, el amor no señala, el amor no critica, el amor no condena, el amor no separa, el amor integra. Pero si tú estás separando, si tú, porque crees que estás en una religión y haces parte de la congregación y das el diezmo, ¿tú crees que eso es espiritualidad? No, porque puedes dar el diezmo y puedes ir cada 8 días a la iglesia, pero te comportas como un bellaco con los vecinos, pero te cuesta perdonar, pero te cuesta dejar de juzgar, pero te cuesta dejar de criticar. No eres espiritual, eres religioso. Y te amparas en el concepto de religiosidad para crear un ego espiritual. Y ese ego, que son pensamientos, y ese ego, que son voces interiores, te dice a ti. Ese ego, que son voces interiores, te dice a ti que eres espiritual. Porque rezas, porque vas cada 8 días a la iglesia, porque vas y escuchas el sermón, pero no aplicas nada de cada sermón que escuchas. Eso no es espiritual. Eres religioso y tienes un ego espiritual. Pero ¿tú puedes ser espiritual sin necesidad de estar en una congregación religiosa? Sí. Y como está generándose el movimiento de la vida ahora, el movimiento que está generando la Tierra y el movimiento que está generando el universo, esta vibración de la Tierra, de la quinta dimensión, que no es más que la vibración de la energía del amor,
esta vibración te está llevando para que te encuentres contigo mismo, encuentres el amor que está dentro de ti y vibres en la energía del amor, vibres en la energía del amor. Y desde esta energía del amor, tú no necesitas ir a una iglesia para hablar con Dios. Tú no necesitas pegarte de un libro, pararte en un libro para hablar con Dios. No lo necesitas. Tú hablas con Dios las 24 horas del día. Tú hablas con Dios cuando te levantas. Hablas con Dios en el mismo instante en que tú abres los ojos y empiezas a conectarte con la energía de amor que hay en tu interior, con la energía de gratitud, con la energía de bondad, con la energía de compasión que existe en tu corazón. Ahí sí eres espiritual. ¿Por qué razón? Porque tus acciones son coherentes con el amor que hay en ti, porque tus acciones son coherentes con el amor que hay en tu interior, porque comprendes todo, porque aceptas todo, porque te rindes a todo como es, porque entiendes que no hay nada malo ni nada bueno, que hay solo una situación que solucionar, porque entiendes que toda la verdad que estás buscando está en tu corazón. Entonces, ¿cómo podemos ser espirituales? Primero, encontrándonos a nosotros mismos, sabiendo quién soy yo, abandonando el ego, abandonando toda la información que adquirimos sobre el concepto de Dios, desestructurando todo lo que hemos estructurado como una verdad y abrirte solo al encuentro de tu corazón, poder amarte inmensamente. Y ahí es donde viene el camino de la espiritualidad. El camino de la espiritualidad inicia amándote a ti mismo, porque el amor es una energía que viene de Dios. Y la naturaleza con la que Dios está hecha, si pudiéramos decir de qué material está hecho Dios, Dios está hecho del material del amor. Entonces, si Dios está hecho del material del amor y yo soy hijo de esa experiencia divina, entonces yo soy el amor. Entonces yo soy una expresión magnífica de Dios. Entonces yo soy un pedacito de Dios. Pero ¿por qué no actúo como Él? Porque mi mente, porque mis conocimientos, porque todo lo que aprendí en mi vida, porque la forma en que veo la vida está condicionada por esta conciencia del miedo. Entonces actuamos sobre lo que ya está aprendido y sobre lo que ya está automatizado. Actuamos sobre lo que ya es para nosotros una verdad. Actuamos solo sobre el camino conocido. Y el único camino conocido que nosotros conocemos es el camino del miedo. Y es el camino que recorrió espiritualmente mi madre, mi padre. Y es el camino que recorrió mis ancestros. Esos ancestros. Y nosotros venimos de una cultura donde nos violentaron nuestra cultura ancestral, que habían rituales y había un conocimiento del interior. De hecho, no hay que ir muy lejos, los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y toda esta comunidad de Sierra Perdida, de Ciudad Perdida, que habita justo en la comunidad, que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, los mayas, todas estas culturas que son de nuestra idiosincrasia, que lo perdimos, que perdimos ese conocimiento y ese contacto que nosotros teníamos de Dios, y ese conocimiento que hablábamos de los hermanos, del hermano fuego, que hablábamos de la hermana tierra, de la hermana luna, del hermano sol, porque todo eso es hermanos, todos son nuestros hermanos. Y hablábamos de la hermandad, porque somos hermanos, porque somos solo un solo corazón, con distintas mentes y distintos cuerpos, pero un solo corazón. Entonces es nuestra mente la que no nos deja encontrarnos con nosotros mismos, porque tal vez hemos cometido errores y nos enseñaron que si nos equivocábamos, Dios no le íbamos a agradar a Dios. Y entonces cometimos muchos errores y empezamos a irnos. Y tal vez te fuiste del lado de Dios porque te perdiste en el mundo de la rumba, de las drogas, de la parranda. Te fuiste porque tal vez ahí estabas buscando eso que estabas perdiendo. Y te fuiste a este camino de Dios. Lo único que necesitas es regresar. Y solo regresas cuando te amas a ti mismo. Porque cuando tú te amas a ti mismo, encuentras ese potencial que hay dentro de ti. Porque es como si bebieras, si Dios es agua, supongamos. Imagínense que Dios es agua.
¿Qué tengo que hacer yo para conectarme con esa energía de Dios? Si Dios es agua, pues tengo que convertirme en agua. Tengo que ser agua, o sea que tengo que beber agua. Tengo que beber el agua para que esa agua se conecte con el agua que es Dios. Es lo mismo. Tenemos que beber el amor, sentir el amor. Y solo podemos beber el amor y sentir el amor cuando el amor empieza por ti mismo. Cuando tú eres capaz de amarte, de reconocerte, de aceptarte, de aprobarte como tú eres, cuando eres capaz de vencer todas tus limitaciones, cuando te perdonas por tus equivocaciones, cuando te perdonas por tus errores, cuando eliminas todos los sentimientos de culpa, cuando eliminas el resentimiento, cuando te perdonas, ahí estás caminando el mundo de la vida espiritual. Ahí empiezas a caminar el mundo de la vida espiritual. Porque cualquier cosa que tú hayas hecho, cualquier situación que hayas vivido, créeme, no importa qué sea, Dios en el mismo instante en que tú la haces, en ese instante ya te perdonó. Ahí, en esa acción, en ese momento Él ya te perdonó. Pero eres tú el que no te perdona. Y es tu ego espiritual, el adquirido de la conciencia religiosa, el que no te permite perdonarte y poder encontrar esa conexión con Dios, porque Dios te ama inmensamente. Dios te ama inmensamente, pero solo tú puedes conocer esa energía de ese amor que Dios tiene para ti cuando tú te amas a ti mismo. Ese es el camino. Por eso Jesús decía, ama a tu prójimo exactamente como te amas a ti mismo. Nunca dijo, ame al prójimo más que a ti. Dijo, ¿quieres encontrar el camino del amor? Necesitas amarte a ti mismo. Y Él viene y recoge toda la información que viene desde todo el movimiento que se hizo con Moisés, y recoge toda la información y le dice, mire, yo vengo a enseñarles un mandamiento nuevo. Yo vengo a enseñarles una ley nueva y se llama la ley del amor. Y tiene solo 2 artículos, esa ley del amor. Esa ley del amor tiene solo 2 artículos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amarte a ti mismo para que puedas amar a Dios. Porque cuando tú te amas a ti mismo, puedes amar a Dios. Porque cuando tú te miras al espejo y te miras a los ojos a ti mismo, estás viendo al Dios que hay dentro de ti. Pero cuando tú te miras al espejo y lo primero que encuentras es separación, rechazo, repugnancia, detesto, no estás viendo con los ojos de Dios, estás viendo con los ojos del ego. Porque lo primero que haces es encontrarte con el ego. En el momento instante en que tú te encuentras con tus propios ojos, porque esos ojos tuyos te llevan a los ojos del amor. Pero para poder ver los ojos del amor necesitas vencer el ego, que inmediatamente se aparece cuando tú te miras al espejo. Ahí se aparece el ego, a decirle que eres feo, que eres tonto, que eres bobo, que no estás bien, que eres demasiado viejo, que eres demasiado gordo. Pero todo eso es lo que tú aprendiste. Esa información egoica que está en tu mente. Y para poder ver a Dios y poder conectarte con Dios, tienes que vencer la limitación del ego. Tienes que aceptar y rendirte a todo como es. Y para poder aceptar y rendirte a todo como es entender que todo lo que tú hayas vivido, bueno o no tan bueno, pertenece. Y es aceptar que todo lo que haya vivido tu sistema familiar, bueno o no tan bueno, pertenece. Porque en el corazón de Dios todo cabe. El corazón de Dios, que es tu corazón, todo cabe. Absolutamente todo cabe. En el mundo religioso nos vamos a encontrar muchas críticas y muchos juicios. Y nos vamos a congregar y vamos a empezar a decir, yo soy mejor que estos, que ellos no tienen la razón, y no se hablan. Y no se dirigen la palabra.
No se dirige la palabra, porque yo tengo la razón y usted no tiene la razón. ¿Y cómo puede ser que un mundo religioso, cómo puede ser un concepto religioso que yo no le pueda hablar a otra persona porque tiene una creencia diferente con respecto a una filosofía de vida? No, porque cuando tú rechazas a un hermano, estás rechazando a Dios. Y cuando tú dices, yo no le hablo porque ese es budista, estás rechazando a Dios. Porque es simplemente una forma de conectarse. Porque hay muchas doctrinas, pero cada doctrina, el problema no es la doctrina. El problema no somos los que somos seguidores de Jesús. Los problemas no somos los que somos seguidores de Buda. Porque yo soy seguidora de Buda, yo soy seguidora de Jesús, yo soy seguidora de Krishna, porque son los conceptos que me nutrieron para poder llegar a mi vida espiritual. Y entonces, ¿cómo puede ser que yo rechace a una persona porque tiene un conocimiento diferente y está aplicando otra forma, y a través de esa forma llegó a la conciencia del amor, pero esa persona es amorosa, esa persona respeta, esa persona no juzga? Entonces nos podemos encontrar muchísimas personas viviendo la conciencia del amor sin pertenecer a ninguna religión. Yo decidí no pertenecer a ninguna religión, no pertenezco a ninguna religión, y caminé todas. Estuve con los Krishnas, caminé el budismo, crecí con monjas y me nutrí de la información de Jesús, pero de todos he tomado, de todo eso he tomado, y soy seguidora de Jesús y amo enormemente a Jesús y amo sus enseñanzas, y es de donde me nutro para enseñar la conciencia del amor. Y amo las enseñanzas de Buda y amo las enseñanzas de Krishna, y en mi consulta y en mi escuela vienen todas las religiones. Cuando una persona cruza por la puerta de la escuela del amor, aquí se pierde cualquier conocimiento que tenga o creencia que tenga sobre la religión, porque aquí todos caben. Porque no nos medimos por las religiones, sino por aquella persona que quiera despertar, por aquella persona que quiera pensar, sentir y actuar desde el amor, que es la única religión universal que nos une a todos, es el amor. Entonces, ¿cuál es la única que tenemos que seguir? El amor. Pero que podamos pensar, sentir y actuar desde el amor. La pregunta que había aquí es, ¿cómo me hago espiritual? Es simplemente, aquí estoy mirando cuál era la pregunta que había. No sé, aquí si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, me pueden preguntar para empezar aquí, en este instante, empezar a contestar. Aquí dice, ¿y cómo se regresa a ese mundo interior? El mundo interior es lo que pasa de la piel hacia adentro. ¿Qué hay en el mundo interior? Pues tus órganos. En el mundo interior están todos tus órganos, pero en el mundo interior está tu realidad, que es el amor, y habita en el corazón. Ese es el mundo interior. ¿Cómo se regresa? Amándote a ti mismo, a través de un proceso de amor propio. Porque cuando tú te amas, te perdonas. Cuando tú te amas, perdonas. Cuando tú te amas, te liberas de todas las creencias que no te sirven y no te dan paz mental y no te dan tranquilidad. Cuando tú te amas, liberas todas las historias genéticas y todo lo que estás repitiendo en tu sistema familiar. Cuando tú te amas, creas una nueva historia, creas un destino nuevo, abandonas la personalidad que tú has construido, que está llena de personajes que han construido el ego. Entonces renuncias a todas esas identidades que tú has construido y solamente vives una sola identidad, y es el amor. Y el amor no tiene máscaras, y el amor no tiene personajes. El amor es solo una sola identidad, el amor. Mientras que tú vives en esa conciencia del miedo, tienes muchísimas máscaras. Y ahí en el mundo religioso, tú no eres espiritual si no aplicas la doctrina del amor que estés viviendo en cualquier espacio que tú estés congregándote. ¿Por qué razón? Porque en cualquier lugar donde haya congregación, la filosofía única que llega es el amor. Y en el amor de Dios no te separa.
El amor de Dios no está buscando jamás que jamás está diciendo, Dios jamás está diciendo, tú no me agradas. Eso no es posible, no es posible. En el amor de Dios, tú le agradas a Dios, tú eres afecto a Dios, tú tienes espacio en Dios. Si todos nos amamos, pertenecemos a Dios. Si todos nos amamos, entendemos que todo pertenece. Si nos amamos, le abrimos el corazón a todo, a lo bueno y a lo no tan bueno. Y entendemos que existen personas inconscientes que hacen actos inconscientes, acciones inconscientes. Pero una acción inconsciente no define una persona, porque la única realidad que hay dentro de esa persona es el amor, independientemente de todas las acciones. Y las acciones son del hacer, las acciones son del ego y son dirigidas por el ego. Pero una acción inconsciente no define una persona. No define. Esa es mi tarea, encontrar cuáles son todas las máscaras que yo vivo, cuáles son las máscaras que yo desarrollo, para poder encontrar ese yo real que es el amor y que habita dentro de mí. Y desinstalo todas esas personalidades para construir una sola personalidad. Esa única personalidad es el amor. Es un estado del ser, que es el amor. Muy bien, no sé si tienen preguntas en este instante, si hay alguna pregunta sobre este tema. Si no, estamos terminando este live de esta noche. Espero que hayan comprendido, si tienen preguntas, si hayan entendido la diferencia entre espiritualidad y religión, que puedan entender que yo puedo ser religioso y que puedo ser espiritual, pero que puedo ser espiritual y no religioso, que infortunadamente lo que más nos encontramos en la vida religiosa. Vuelvo y les digo, el problema de la vida religiosa, que es la unión de muchas de personas que se unen alrededor de una creencia, es que se pueden creer únicas y empiezan a generar separaciones y empiezan a creer que son las únicas que tienen las verdades, y fuera de eso, por esa razón matan y por esa razón excluyen, mientras que en el amor no hay eso. En el mundo de la vida espiritual, en el mundo espiritual, solo una persona espiritual lo único que quiere es actuar desde el amor. Y para poder actuar desde el amor necesita amarse inmensamente. Amándose mucho, conectándose con esa energía de amor que hay en tu corazón. Y solo la puedes destapar si te amas a ti. Y para amarte a ti necesitas aceptarte, necesitas aprobarte y necesitas entenderte. Y necesitas entender por qué haces las acciones. No justificar las acciones, entender. Y entender que nuestras acciones son movidas por un piloto automático. Y ese piloto automático está determinado por un guión mental personal. Y ese guión mental personal se nutre por un guión mental familiar. Y ese guión mental familiar se nutre por un guión mental colectivo, que es la sociedad y la cultura. Pero podemos romper con todo eso y llegar a lo que un día Jesús soñó, y lo que Buda soñó, y lo que Krishna soñó, que es ser, pensar y actuar desde el amor. Pensar, sentir y actuar desde el amor. El amor respeta. El amor dice no. El amor no cumple expectativas. El amor perdona. El amor entiende, el amor comprende, el amor no señala, el amor no juzga, el amor no separa. No, eso es espiritualidad. Eso. Y no necesitas ir a una iglesia para lograr tu crecimiento espiritual. No necesitas ir a una iglesia para recordar quién eres tú. No necesitas ir a una iglesia para recordar que eres el amor. No lo necesitas solo encontrarte contigo mismo, estar 100% contigo. Y cuando tú encuentras esta fuente inagotable que eres tú,
que es el amor, vas a vivir en completa comunicación y en completa comunión con Dios. Completamente comunión con Dios. En una completa unión entre ese yo superior que existe y este yo interior que está en tu corazón. Porque Dios tiene un corazón y es el mismo corazón que está en tu corazón. Pero para poder conectarnos con eso necesitas amarte muchísimo para saber a qué sabe el amor. Y cuando tú sabes a qué sabe el amor, te enamoras de ti y entiendes que tú estás llevando en tu interior una experiencia de Dios y que tú eres una experiencia de Dios y que tú eres un pedazo de Dios. Y como tú eres un pedazo de Dios, actúas, piensas y sientes como Él. Pero para lograrlo necesitas romper muchas estructuras egoicas que hemos construido de generación tras generación. Y entonces ahí sí seremos espirituales. No es espiritualidad porque yo rece, no es espiritualidad porque me lea la Biblia, no es espiritualidad porque rece el rosario, no es espiritualidad porque yo me siente a orar, no. Puedo orar, puedo rezar el rosario, pero ser coherente. Puedo leer la Biblia, claro, pero tengo que ser coherente con lo que estás leyendo. O puedes dedicarte a filosofar, a decir que tú te haces no sé cuántos rosarios, o puedes dedicarte a filosofar sobre cuánta información conoces de los libros espirituales, puedes filosofar sobre eso. Pero mientras que tú no seas la experiencia, mientras que tú no seas el ejemplo viviente de la verdad, que es el amor, no va a pasar absolutamente nada. Es a través de un proceso independientemente del mundo religioso que tú puedes llegar a una vida espiritual. Hay muchas personas dentro de la vida religiosa que son espirituales, sí, pero lo que pasa es, como les decía ahora, se vivieron el amor, se conectaron tanto con la doctrina que comprendieron y se elevaron y actúan como el amor. Pero no es posible que yo esté en una congregación religiosa y tenga odio hacia otra persona. Y no es posible que yo esté en una congregación religiosa y que todavía no me haya reconciliado con mis padres. Y no es posible que yo esté en una congregación religiosa y que yo no haya perdonado. Y no es posible que yo esté en una congregación religiosa y que yo no me haya perdonado a mí mismo. Y no es posible que yo esté en una congregación religiosa y que yo no haya pedido perdón y que crea que yo no he cometido errores y que no sea consciente de cuánto daño pudo haber cometido cada error que yo hice. Eso es espiritualidad. La espiritualidad es el conocimiento, de entender que dentro de mí hay algo bueno y también algo no tan bueno, y que mi tarea es reconocer esa parte no tan buena para trascenderla, apegándome a la parte buena que hay de mí, que es el amor. ¿Y cómo rompe las estructuras? Bueno, hay que hacer un proceso de autotransformación. Hay un libro que recomiendo siempre, que es el libro de Usted puede sanar su vida. Es un buen principio para empezar a hacer un camino a la espiritualidad. Ayudarnos con terapias. Los procesos que hacemos en la escuela están muy transversalizados con los procesos espirituales, con el proceso espiritual, pero ¿qué es la espiritualidad en el caso nuestro? La meditación, porque nos ayuda a respirar, a estar en el aquí, en el ahora. Las prácticas de mindfulness que nos ayudan a estar aquí en el ahora, que nos ayudan a estar presentes, a aprender a escuchar, que nos ayudan a aprender a hablar, que nos ayudan a hacer silencio, que nos ayudan a callar la voz, a dejar de hablar tanto, de juzgar tanto, a trabajar con el espejo, nos ayudan a aprender a amarnos. Todas estas actividades que nosotros hacemos en la escuela están dirigidas para el despertar de la conciencia, para que tú puedas estar en el aquí, en el ahora y puedas volver al amor. Estamos promocionando, vamos a empezar nuevamente el próximo 22 de junio el entrenamiento de Ámate a ti mismo, que dura 12 miércoles, y inicia el 22 de junio. También vamos a iniciar en Cartago el 23 de junio, el de conexión con la prosperidad, pero en Cartago.
Y estamos los retiros de sanación del niño interior. Ahorita ya acabamos de cerrar el retiro de sanación sanando las relaciones de pareja. Todo lo que hacemos en la escuela está transversalizado con el amor propio, con el regreso y el reencuentro conmigo mismo, sanar, cambiar las gafas. ¿Qué es la espiritualidad? Es salir de la conciencia del miedo para entrar a la conciencia del amor. Eso es. Y estamos preparando también los solsticios, el solsticio que vamos a hacer en Cartago y el solsticio, se llama el solsticio de verano, que son rituales de sanación y de trascendencia, que lo vamos a hacer el 21 en Pereira y el 22 en Cartago, que cada 6 meses hacemos el solsticio de verano y en diciembre el solsticio de invierno. Toda esta información y todo esto que nosotros hacemos te ayuda a trascender, a salir de la conciencia del miedo, que es lo que aprendimos para entrar a la conciencia del amor. Es como quitarse estas gafas y ponerse unas gafas nuevas, ver desde el amor, ver desde el amor. Hola Tata, qué rico verte por aquí. Excelente maestra, gracias por tanta información. A ustedes por estar aquí. Yo no sé qué horas son, qué horas tenemos. Ahí chango. Voy a cortar aquí, si no, no lo puedo guardar en el perfil. Bueno, mis queridos alumnos bellos, gracias por estar aquí, gracias por seguirme, gracias por acompañarme. Espero que les haya servido esta información. Comparten esta información, denle like, denle me gusta y compártanla. Compartan esta información. Un abrazo enorme para todos ustedes. Ayer hice el live de... ¿cómo es que se llama? El live de anoche. El inconsciente familiar y cómo afecta a nuestra vida. Pueden encontrarlo. El link lo pueden encontrar en mi canal de Telegram. Ahí pueden encontrar el link del like que hice anoche, que es el inconsciente familiar y cómo me afecta la vida. Muchas gracias a todos. Gracias, enormemente gracias. Los amo muchísimo. Gracias por estar aquí, por compartir conmigo este rato, esta nochecita. Nos vemos entonces en el próximo encuentro. Un abrazo enorme para todos. Chao.